¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Les damos las gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse una vez más a este hermoso programa que Dios nos ha permitido hacer. Así que bienvenidos desde donde quiera que estén. Gracias por ser parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, de todo esto que ha sido un sueño y que Dios nos ha permitido realizarlo. Así que bienvenidos, amor, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para los que se están conectando en vivo en este momento. También quiero saludar a los que de pronto nos ven por diferido, no sé en qué momento del día lo estés haciendo, pero bueno, te saludamos allá donde estés. Le pedimos a Dios que te acompañe y que sientas desde ya la presencia de Dios allá en tu casa, en tu trabajo, bueno, no lo sé. Pero honestamente estamos muy felices de que se puedan conectar y de que puedan ser parte de esta comunidad que cada vez crece más. Y yo lo agradezco y siempre traemos esos temas frescos, esos temas que si bien tienen distintos enfoques, unos son personales, muy testimoniales, otros muy teólogos, otros no sé, de la actualidad. Y yo creo que siempre encontramos el equilibrio que estamos buscando a la hora de aprender la palabra de Dios. Y no sé tú qué nos cuentas, ¿cómo estás? Pues muy contenta, como siempre, estamos muy felices, nos emociona mucho cada vez que podemos estar haciendo este programa. Y pues antes de pronto de comenzar ya con el tema de hoy, que es un tema muy pedido, ahorita tú nos contextualizas el por qué lo pidieron y de dónde sale este tema. Quiero aprovechar y recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube como Cheo y Vivi, ahí nos puedes buscar. Ojalá si tienes la oportunidad de tener Instagram, pues nos sigas ahí porque estamos subiendo mucho contenido, cosas muy valiosas, consejos, bueno, un montón de cosas que sé que te van a servir, así que te esperamos por ahí. Y recuerden también algo muy importante es que este programa, este podcast está también en Spotify. Muchas veces pues estamos tan ocupados que a veces no nos da el tiempo de sentarnos a ver un video, pero sí de escuchar en, no sé, en cualquier lugar, en el carro, en el bus, en el taxi, de pronto en tu hora de almuerzo en el trabajo, o de pronto cuando pues tú estás en casa haciendo tus labores, oficio y demás que uno le toca, pues bueno, tienes un entretenimiento muy valioso donde lo puedes hacer. Entonces recuerden que esto está en Spotify, ahí nos buscas como Cheo y Vivi, están todas las temporadas, que eso es algo muy bonito, hemos tenido muchos temas, puedes encontrar de todo, así que esperamos que nos puedan también seguir a través de Spotify. Bueno, y eso que nos dices es muy importante y yo quiero de pronto explicar qué es el formato podcast y por qué lo hacemos, ¿no? Finalmente las personas que les gusta consumir los contenidos que se hacen, no sé, en las iglesias cristianas, normalmente tienen contenidos muy definidos, ¿no? Entonces está el servicio o la palabra, el mensaje, la oración. Sí. Pero los podcasts se diferencian un poco porque tienen un formato un poco más sencillo. Tratamos de utilizar temas que sean más de la práctica cristiana. Queremos también que usted nos sienta cercanos y que usted de pronto pueda ver en medio de sus preguntas, de sus inquietudes, usted pueda sentirse pastoreado de una forma mucho más cercana. Así que esto es lo que queremos, que usted se sienta pues parte, que se sienta cerca a nosotros y que literalmente usted pueda vernos no solamente o escucharnos en su casa, sino que nos sienta muy pero muy cerca.
Así es, entonces ya queda muy claro que es podcast como para que podamos entrar en este momento y en este tiempo tan especial. Y yo creo que sin más preámbulo, pues podemos arrancar orando y ya después de la oración les contamos de qué se trata este programa, del cual les pido que no se desconecten. Es una pregunta muy compleja y es una pregunta que probablemente a todos nos pueden hacer en algún momento, así que pendientes. Yo creo que, no sé si quieras orar tú. Dale, por favor, como siempre lo decimos, no nos dejen orando solos. Yo sé que la presencia de Dios está allá en su casa y si usted quiere que esa presencia se vivifique, usted pueda sentir al Espíritu Santo, por favor disponga su corazón. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por este programa, por un día más que nos permite, Señor, estar acá enseñando tu palabra, Señor, respondiendo a tantas preguntas, Señor, que muchas veces nos hacen y que queremos responder, Señor, porque sabemos que hay una iglesia que anhela, Señor, encontrar las respuestas por medio de la palabra de Dios, Señor. Quiero hoy darte gracias por nuestro equipo de trabajo, Señor, darte gracias por la vida de mi esposa y darte las gracias, Señor, por todas las personas que se conectan en estos momentos, Señor, a través de las diferentes plataformas. Hoy oramos, Señor, por sus vidas. Oramos, Señor, para que ellos hoy puedan sentir que tu Espíritu Santo les está hablando a sus corazones. Y hoy te pido, Señor, que nos utilices como ese medio, Señor, como ese instrumento en tus manos. Por eso oramos para que tu Espíritu Santo sea colocando cada pensamiento y cada palabra, que tú seas quien nos guíe, para que todos, Señor, hoy podamos sentir, Señor, tu presencia, tu gloria y la respuesta a nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, después de esta oración, queremos ya entrar en materia de lo que se va a hablar el día de hoy. Hace 8 días hicimos un programa muy especial y un programa que hizo que esta pregunta saliera a la luz. Yo quisiera que tú nos contextualizaras qué fue lo que pasó y porque es que fueron varias preguntas, pero esta nos causó mucha curiosidad y a la vez de la curiosidad como también una muy buena manera de responder. Entonces, Ok. no sé si quieras darnos Bueno, contexto. el contexto es el siguiente. Hace 8 días hicimos un programa muy personal, un testimonio vivo, un testimonio que si usted no lo ha visto, lo invito en estos momentos para que lo pueda ver. Seguramente al final dejaremos Sí, como el link sugeridos. o el video sugerido para que usted lo pueda ver en casa y sepa de lo que estamos hablando. Y pues bueno, a nosotros nos gusta siempre leerlos, sobre todo porque muchas veces abrir un espacio y contar un testimonio, sobre todo tan personal, no resulta ser fácil o sencillo. Sí. Y viendo todos los mensajes que agradecemos por sus buenos deseos, por sus oraciones, pues había una pregunta que nos pareció muy pertinente y no queremos dejar de responderla. Esa pregunta es la siguiente y es: ¿la fe contrasta con la ciencia? Es decir, podemos mantenernos en la fe mientras la ciencia puede decirnos o sugerirnos ir en contra de lo que creemos y del Dios al que creemos. Y pues bueno, yo creo que es una pregunta que merece una respuesta. Antes de, quiero hacer una advertencia y es que muchos de los temas que tratamos acá, pues son un debate muy amplio en muchas facultades de teología, incluso de filosofía y de otras ciencias humanas, y ha tomado justamente muchas corrientes filosóficas con un lenguaje lleno de tecnicismos. Pero la idea de este podcast justamente es poder hablarlo de una forma sencilla, que usted lo pueda comprender. Y hoy vamos a hacer ese esfuerzo desde
nuestra posición personal, queremos explicar cuáles son de pronto esas posturas, qué es lo que el mundo cree o algunas personas pueden llegar a creer, y al final poderles mostrar también nuestro punto de vista acerca de este tema. Sí, digamos que este tema nace porque hay muchas cosas que las personas viven, y voy a hablar de pronto, entrarme en cuanto a la salud, y hacen la pregunta si deberían confiar, y voy a usar este término porque ahora lo vamos a aclarar, confiar en la ciencia, en la medicina, y de pronto no darle la total confianza a Dios. Y en algunos casos hemos visto enfermedades donde de hecho se empieza a especular si es una enfermedad o si es un tema espiritual. Estoy hablando puntualmente de enfermedades que pueden venir del cerebro, porque hay que aclarar algo, y es que el cerebro es un órgano como el estómago, como los riñones, como los pulmones, que también se enferma. Y pues si se enferma, pues evidentemente hay patologías y enfermedades que se generan allí. Pero entonces cuando vemos estos cuadros de esto es espiritual o esto es médico o trasciende en una, digamos que en una esfera de la medicina, pues cómo nos comportamos frente a ello y teniendo en cuenta nuestra fe. Y creo que estas preguntas o estos temas deberían tocarse mucho más, porque hay personas que padecen de circunstancias médicas que no saben qué decisión tomar. Si empiezo a ir a algún médico en donde me dé X o Y tratamiento, o simplemente dejo que Dios sea el que haga y no hacemos nada, o cómo lo puedo medir. Y yo creo que, como en todas las cosas, debe haber un justo equilibrio para poder resolver ciertas circunstancias. Y hablo digamos que en lo personal, me meto un poco con lo que hablamos hace 8 días respecto a lo que yo tengo en mi salud. Pues evidentemente hay tratamientos que hacen que uno pueda estar mucho mejor o más controlado, o bueno, tener un desarrollo, si se puede llamar normal, de una vida normal, si lo podemos encerrar en una normalidad. Y entonces está el debate, venga, pero si usted tiene fe, entonces ¿por qué recurre a tratamientos médicos? Pero también está, pero usted si no recurre a tratamientos médicos, entonces, ¿qué va a pasar con su salud? Y empieza un debate muy amplio en las personas, y por eso creemos que es muy importante responder a esta pregunta. Así es. Y fíjate que si nos vamos a un contexto mucho más macro, mucho más general, pues podríamos ver que hay grupos, tanto en el campo de la teología como en el campo de la ciencia, que quieren desligar o dividir el área de la teología de las ciencias naturales, tanto los unos como los otros. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de grandes científicos que han hecho eco en muchos de sus estudios con esta premisa o conclusión. Por ejemplo, el científico biólogo Richard Dawkins, pues él, por ejemplo, que es miembro de la Real Academia de Ciencias Naturales, él, por ejemplo, decía esta frase, decía: estoy en contra de la religión porque nos enseña con estar satisfechos con no entender el mundo. Ahora bien, esto lógicamente representó más adelante que muchos pudieran manifestar su rechazo total, ¿no? Y hablo también de otros hombres de la ciencia como Newton, que también fue un escritor muy importante de teología. O sea, él tenía unas afirmaciones muy claras y utilizó la ciencia justamente para poder demostrar su fe de la existencia en Dios. Uh-huh. Y yo lo digo porque siento que muchas veces un error que cometemos es pensar que se contradicen o se contraponen. Exacto. Y yo creo que este es un grave, grave error.
No creo que sea correcto, y vuelvo y lo digo, que nosotros podamos desconocer, por ejemplo, las ciencias médicas, cuando han estado presentes a través de los siglos y han mostrado justamente que han ayudado a muchísimas personas. Entonces nosotros no podemos partir de una premisa que hiciera ver que nosotros podemos deslegitimar el uso de la ciencia médica en muchos de los casos que podemos ver presentes en la iglesia. Lo que pasa es que yo creo que hay un cierto temor digamos que en todas las personas creyentes, y es que probablemente la ciencia haga que nosotros empecemos a dudar de nuestra fe. Y esto lo digo porque si nos vamos a una universidad cualquiera, la que sea, y vemos a todos aquellos que estudian ciencias, estoy hablando de física, cosmología, biología, bueno, llámele lo que le quiera llamar, antropología, lo que sea. Si vemos a toda esta comunidad en su gran mayoría, y no estoy haciendo una conclusión total, sino en su gran mayoría, muchos de ellos no creen en Dios, se vuelven ateos, otros agnósticos, pero casi que siempre ateos. Y creo yo que debe ser algo muy especial ver a un creyente con su fe muy firme estudiando este tipo de ciencias y poder usarlas de forma ilustrativa y en donde pueda demostrar la realidad de Dios. Entonces tenemos como ese temor y muchas veces no se tocan estos temas pues por ignorancia, porque meternos en este campo pues tendríamos que estudiar a grandes rasgos qué es cada ciencia y de pronto es como no, mejor ignorémoslo. Pero yo sí creo y considero que un cristiano debe conocer de muchos temas. Por supuesto debe estudiar la Biblia de arriba abajo, derecha a izquierda, tenerla clarísima y conocerla porque eso es en lo que creemos, pero a su vez conocer lo que está sucediendo en el mundo. Y no con esto estoy diciendo mezclarnos en el mundo, sino todo lo contrario, conocer de tal manera que yo pueda pesar todo conocimiento con la Biblia, pesar todo conocimiento, toda ciencia humana, toda incluso política, pensamientos, corrientes, con mi creencia y con mi fe. Entonces, por eso estos temas a veces es como, pero no, o muchos jóvenes dicen, quisiera estudiar tal carrera científica, pero si me meto allí probablemente deje de creer. Y yo creo que aquí es de trabajar y decir, no, todo lo contrario, ¿por qué no estudiar la ciencia de tal forma que tú puedas más bien reafirmar tu fe y corroborar que Dios es completamente real? Tú has dicho ejemplos de grandes pensadores, de grandes científicos, Newton, estaba Galileo, bueno, hay un montón donde ellos también en muchos de sus escritos concluían el poder de Dios. Entonces, sí es muy importante tener un balance. Yo creo que ahí es donde queremos llegar a este programa, de tener un justo balance, porque lo que tú decías y dijiste una frase muy, muy simple y con esto termino es, pues ninguna o sea, no deberían por qué contradecirse. Todo lo contrario, debería ser una la otra un complemento de tal manera que siempre se muestre la gloria de Dios. Exacto. Y fíjate, por ejemplo, y yo agradezco mucho estos espacios porque acá la idea es mostrar posturas, sustentarlas a través de la palabra de Dios, que usted también la pueda sopesar y que usted también pueda tener incluso su propia posición. Claramente que nosotros solamente les estamos dando herramientas por medio del programa. Y esto es muy importante porque la Iglesia Cristiana Universal pues está compuesta por una gran diversidad y esa diversidad encuentra su unidad en Cristo como su Señor y Salvador. Pero esa unidad muchas veces en medio de la diversidad misma pues tiene muchos retos y a veces pareciera que está amenazada justamente porque no sabemos cómo tratar estas posturas o diferencias que podemos tener frente a muchos temas que son actuales. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si en estos momentos pudiéramos evaluar
el crecimiento de las enfermedades mentales, podríamos decir que hay un aumento progresivo en todos los espectros Sí, de patologías de lo que de lo pueda tipo llamar. mental. Sí, entonces podemos estar hablando y no quiero solamente centrarnos porque últimamente he visto muchísimos estudios o muchísimas personas que tratan de hablarle a las personas como si fueran solamente las únicas condiciones médicas, que son la ansiedad Y la depresión. generalizada y la depresión, ¿sí? Y Hay un no, montón. incluso si nos metiéramos en el espectro de estas patologías, pues está la ansiedad generalizada, la ansiedad focalizada, la ansiedad social, ¿sí? Entonces hay muchísimos, en términos médicos, como muchísimas No, definiciones y propias. que yo ahí quiero hacer un paréntesis y es volver a lo que dije al inicio y es que este es un órgano que también se enferma y cuando hay un desequilibrio químico en el cerebro puede producir un montón, o sea, yo no soy ni psiquiatra ni neuróloga, pero produce un montón de enfermedades que es lo que vemos ahora y a veces la gente no sabe cómo proceder y qué hacer, que ese es como el problema. Y yo pienso, fíjate, frente a esto que estamos hablando, o sea, ese crecimiento exponencial de las enfermedades de tipo mental, que no solamente vamos a centrarlas en la ansiedad y en la depresión, vuelvo y lo digo, no sé, podemos hablar de trastornos de bipolaridad, De esquizofrenia, de, esquizofrenias, bueno, un bueno, montón. un Eso es montón de situaciones que se están presentando. Podríamos hablarlas desde el contexto de vista espiritual. Pero si nosotros, por ejemplo, desligamos completamente el marco de las ciencias médicas o de las ciencias humanas, podríamos entonces tener una vista completamente enfocada en un lado, pero que no nos deja ver un amplio y completo escenario. Entonces, acá es donde nosotros necesitamos ver qué está pasando en nuestra sociedad actual. Y ojo que esto no va solamente con el tema o las conclusiones que dan las mismas ciencias médicas, sino podríamos nosotros decir, bueno, ¿qué está pasando? El mundo de hoy, ¿cómo está obligando a que las personas vivan? Entonces, todo el tiempo estamos viendo cómo las personas viven en un modo automático porque están todo el tiempo aceleradas, corriendo, la inmediatez, hoy en día las redes sociales, la sobresaturación de entretenimiento. Pero es que mira que es tan importante hablar de ciencia y fe que incluso une temas de la vida cotidiana, Claro, temas completamente. como el sueño, por ejemplo, temas como El uso excesivo lidiar de con las el trabajo pantallas. o la Ujú. crianza o tantas cosas que involucran ramas científicas, pero que a su vez tienen que ir pesadas con nuestra fe. Claro, porque por ejemplo, vuelvo y yo digo, claro, nosotros tenemos que ver el panorama espiritual. Vuelvo y lo digo. También un error claro es entonces sacar la realidad espiritual o la naturaleza espiritual de las Sí, patologías sí, que sí. se pueden Sí, presentar. sí, sí. Yo, y ahorita vamos a dar nuestro punto de vista, soy un convencido, pero creo que nosotros tenemos que estar muy prestos para observar y sacar conclusiones. Esto es justamente lo que hace el método científico, donde la observación es muy importante. Es que, de hecho, y si me das pie, me encantaría leer una definición de lo que es ciencia de una Ujú. manera práctica. Y es que la ciencia no es una lista de afirmaciones que debemos, de cómo debemos vivir en el mundo. O sea, no es eso. No esto es no es lo contrario, pero no es lo que probablemente encontremos nosotros bíblicamente, que es unos parámetros de cómo debemos vivir. La ciencia no es eso. La ciencia es un proceso en el que observamos la naturaleza, desarrollamos hipótesis, o sea, estamos creando Sí, pensamientos, llevamos a cabo pruebas experimentales y se analizan los resultados de manera colaborativa para construir poco a poco una visión coherente de cómo funciona el universo. O sea, es todo un estudio de algo más, no es como
lo que debe regir o lo que debe dirigir nuestra vida, que es completamente fuera de eso. Ese proceso está en continua revisión y desarrollo, o sea, la ciencia continuamente está en cambios, en si esto no fue así, entonces cómo lo desarrollamos de esta manera, si esta hipótesis salió de esta manera, es continuo, es un proceso y se construye sobre el trabajo previamente realizado e incluso pues vemos que la ciencia también no solamente nos ha dado algunas verdades, sino que también nos ha desmentido un montón de paradigmas que hay. Entonces, pues eso es ciencia. Claro, y fíjate que todos estos procesos que están en esa definición, pues obviamente marcan la importancia de que nosotros como hijos de Dios, pues podamos usar de una forma correcta y asertiva la ciencia para poder llevar los principios que son intrínsecos en la palabra de Dios para poder generar los cambios que las personas están necesitando. Tú citabas un ejemplo ahorita muy importante. Si por ejemplo nosotros no supiéramos la importancia del sueño, pues nosotros no podríamos hablarle a una persona en medio de una consejería sobre la importancia de tener unos buenos hábitos, por ejemplo, y cuando hablo de unos buenos hábitos, hablo de hábitos que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿sí? Entonces, nosotros cuando entendemos que, por ejemplo, es necesario que las personas todo el tiempo estén viviendo en la paz de Dios, que todo el tiempo no estén en ese uso excesivo de un entretenimiento desmedido. Cuando usted, por ejemplo, tiene problemas de insomnio, les pongo un ejemplo, lo primero que le va a dar un psiquiatra no es darle, porque son los psiquiatras, si usted no lo sabe, los psiquiatras no solamente tratan, no sé, los trastornos de conducta, que pueden ser tan representativos en una esquizofrenia. No, hoy en día se ha elaborado un marco completo para el trabajo de los psiquiatras, por ejemplo, y ellos también tratan los trastornos del sueño. Entonces, cuando tú tienes un problema de insomnio, que claramente, si usted me lo pregunta a mí, debe tener también un sustento, debe tener un diagnóstico espiritual, pero cuando ellos lo están tratando desde el punto de vista médico, ellos no primero le van a dar la pastilla que le ayuda a dormir, sino ellos le van a preguntar, bueno, ¿y cómo son tus hábitos? Ah, no, yo me acuesto con el televisor y veo hasta las 10, 12 de la noche televisión y eso, entonces ellos ya comienzan a darse cuenta realmente dónde está el problema. Pero si usted le quita eso y usted va a la palabra de Dios, usted se da cuenta que van de la mano, porque la palabra de Dios le dice, mire, o sea, usted tiene que vivir en la paz de Dios. Experiméntela, cómo usted puede tener unos buenos hábitos. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la oración no solamente se vuelve fundamental para alimentar nuestro lugar secreto, que a veces lo volvemos un lugar estático y casi que religioso todos los días en la mañana, y si no es en esa hora entonces no sirve. Claro, a Dios hay que darle la premisa. Yo no le estoy diciendo que no ore de mañana. Antes le estoy diciendo que complemente su oración de mañana con la oración que usted hace antes de dormir, que usted le dedique más tiempo a las cosas de Dios que a las cosas de la carne. Yo le aseguro que usted es una persona que, por ejemplo, no sé, se toma un té, una bebida caliente. Obviamente café no, si usted tiene un problema de sueño, por poner un ejemplo, se toma una bebida caliente, un tecito, algo así, usted pone música cristiana, ojalá de adoración, un instrumental, un buen piano, y usted ora y comienza a leer la palabra de Dios. Si usted, en lugar de contar las ovejitas, de desesperarse, pastor, es que yo no sé, yo me desespero porque no puedo dormir y comienzo a caminar por la casa y comienzo a bajar, y este problema cada vez es peor porque el otro día me levanto y estoy cansado, me levanto con rabia, me levanto mal, y pues esto ya lleva mucho tiempo y cada vez se pone peor. Comienza a hacer estos cambios. Entonces, en lugar de hacer todo esto, si tú, por ejemplo, haces lo que te digo, te tomas la bebida caliente, comienzas a orar y comienzas a leer la palabra de Dios. Tienes el tiempo para leer la palabra de Dios. Lo puedes hacer desde un
desde una forma completa. Y yo te aseguro que cuando ya lleves 4 capítulos, ahí comienza el sueño y cierras los ojos y comienzas a vivir las promesas de Dios. Sí. En paz te acostarás, así mismo dormirás, porque solo en Dios, en Jehová, podrás vivir confiado. Hay un versículo que quisiera que todos leyeran que está en Jeremías 17:5, que es un versículo del cual sale mucho este debate respecto a la ciencia. Dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en las fuerzas humanas y apartan el corazón del Señor. Voy a leer hasta ahí. Esto es muy sencillo. Cuando uno toca la palabra confianza, hay que tener mucho cuidado con ella. Una cosa es que yo confíe en un amigo, ¿sí? Confío en mi esposo. Entonces esa confianza se convierte en contarle de pronto mi situación, le cuento mis cosas, oramos juntos, y hace lo que dice la palabra de Dios, que es cargar las cargas del otro, como en un término de amistad. Eso es confiar. Pero con esa palabra confiar, que yo confío en mi esposo, no estoy diciendo que yo te entrego mi confianza absoluta, incluso de mi salvación, de mi vida entera, porque eres un ser humano. Sí, eso le corresponde a Dios. Cuando le encomendamos toda la confianza a la ciencia, también estamos cometiendo un error. Yo pienso que hay que tener un justo equilibrio. Y les pongo un ejemplo incluso con mi propia vida. Cuando uno tiene una patología o una enfermedad, pues uno debe tratarla. Y muchas personas podrían decirte, no, pero si tú confías en Dios, ¿por qué razón tienes que ceder a la ciencia? ¿Por qué razón tienes que llegar a ponerte un tratamiento? ¿Por qué razón tienes que tomar pastillas? ¿Por qué si tú confías en Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Si yo colocara la confianza absoluta en un tratamiento médico, pues evidentemente voy a perder. ¿Por qué? Porque un tratamiento médico, y lo hablo de pronto en mi propia experiencia, un tratamiento médico puede que te controle la enfermedad, pero también te genera otras cosas. Es como un contrato en donde tienes muy claras las cláusulas o muy claras las cosas, pero hay unas cláusulas chiquitas, la letra pequeña que llaman los abogados cuando dicen lea bien el contrato, que está como esas letricas, en donde te dicen sí, vamos a controlar una enfermedad, pero vas a tener ciertas consecuencias, te va a causar otro tipo de enfermedades, otro tipo de cosas. Entonces, si yo confiara en la ciencia, pues obviamente la ciencia me va a defraudar, porque no es una totalidad. Ahora, claro, yo me trato mediante la medicina, pero mi confianza absoluta no está en ella, está en Dios. ¿En qué? En que yo sé que por medio de lo que pueden estarme aplicando, Dios puede hacer algo. O incluso si Dios no quiere, por medio de eso, Él lo puede hacer porque Él quiere, porque es Dios. Mi confianza completa y total de mi vida, de mi salvación, de lo que yo soy, es en Dios. Y la confianza en la ciencia no se vuelve como esa confianza total, sino como ese balance que puedo yo tener respecto a lo que puede solucionar alguna cosa. Y quiero que leamos rápidamente el Salmo 20, versículo 7, que es un versículo que creo que nos puede hacer como un cuadro muy claro de lo que estoy diciendo. Dice, algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues acá nos está diciendo que la confianza está en Dios. O sea, yo me jacto en que mi confianza completa está en Dios. Pero cuando estoy en una guerra, pues necesito esos caballos y esos carros. Es lo mismo. Mi confianza está completa y puesta en Dios. Yo sé que si Dios dice un día voy a sanarla, pues va a suceder. Sea como sea, porque Él tiene el dominio de todo. Pero a su vez, yo también creo que nosotros necesitamos ayudarnos de ciertas cosas que Dios mismo nos proporciona, que son esos caballos y esos carros, en los cuales yo estoy completamente segura que Dios se muestra.
Otro ejemplo muy sencillo, veamos el universo. Cuando se estudia el universo y todos los grandes científicos, que muchos evidentemente niegan a Dios, pero si nosotros vemos la magnitud del universo, ¿cómo podemos callar a Dios? O sea, ¿cómo podemos quitarlo de ahí viendo semejante, no sé, asombro y cosas maravillosas que podemos ver y ese gran poder y ese gran dominio? Están las cosas para que se demuestre la realidad de Dios. Y yo sí creo que la ciencia proviene, porque el conocimiento proviene de Dios al ser humano y el ser humano puede desarrollar de lo que Dios le ha dado. O sea, la mente no la ha puesto Dios, el conocimiento no lo pone Dios y por medio de ese conocimiento es que se demuestra la realidad de Dios. Entonces hay que tener cuidado con la confianza. A lo que voy es, no puedes irte a un nivel extremo en donde digas, es que yo confío es en la ciencia, porque la ciencia también es falible y la ciencia también se renueva y se desarrolla. Un momento, por ejemplo, hablemos de vacunas. Pues se hizo la primera vacuna, pero esa dio cierta cobertura, entonces tocó desarrollar otra y sí, van de hipótesis en hipótesis y de desarrollo en desarrollo y de conclusión en conclusión. Entonces mi confianza total no puede estar allí, mi confianza total está en el único infalible que se llama Dios. Así es, y fíjate que para entender un poco todo lo que tú nos estás hablando sobre por qué no podemos depositar únicamente nuestra confianza en las ciencias humanas, en el tratamiento médico, hay que reconocer también que la medicina, por ejemplo, no es infalible. Sí. ¿A qué voy con esto? A que a lo largo de la historia se han cometido muchísimos errores que ellos han venido superando. La medicina ha entendido sus limitaciones y bien tú decías que se ha venido actualizando y representa una gran y tremenda limitación, la más grande de todas que voy a hablarla, y es que ellos se limitan a tratar solamente las cosas que hacen parte pues de la carne. Usted sabe que el cuerpo, que el ser humano es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu. Y ellos pueden, incluso con ramas como la psiquiatría o la psicología, podrán tratar, no sé, el cuerpo y el alma, pero ellos dejan la parte del espíritu, no la pueden tocar porque ellos reconocen que sus ciencias son completamente insuficientes. Sí, señor. Entonces, uno de los mayores limitantes que tiene, por ejemplo, la medicina es que ellos aceptan que su área de trabajo, pues lógicamente está muy lejana o muy distante a esa parte espiritual que forma parte de todos los seres humanos, ¿no? Ellos tratan, vuelvo y yo digo, el cuerpo y el alma, y el espíritu, pues lógicamente no lo tocan, porque basta decir que muchos no creen en él. Y acá es donde nosotros comenzamos a tener unos cambios y una posición muy clara, ¿no? Mientras las ciencias humanas ponen por delante el cuerpo y el alma, lo que nos enseña la palabra de Dios es que cada vez que se define al ser humano de esa forma, siempre comienza trabajándose desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Y es una forma que, si usted lo logra entender, usted podrá darse cuenta que existe un complemento, que si bien no se contradice la rama de la ciencia con la teología o con nuestra fe en Cristo, usted tiene que tener muy claro cómo puede usted en sus dinámicas diarias colocar su esperanza y su fe tanto en la una como en la otra. Yo encontré esta definición sobre esto que estoy diciendo y quiero leerlo porque me pareció muy pertinente. Dice: el mayor sesgo de la medicina. Desde la perspectiva bíblica, el mayor límite de la medicina en general y de cualquiera de sus ramas, en particular la psiquiatría, es que no piensa primeramente en el ser humano como imagen de Dios, que en latín es imago Dei. Es decir, la medicina se enfoca en la dimensión física del ser humano. La metodología de investigación utiliza en las ciencias médicas el método científico. Es una herramienta que trabaja específicamente con evidencia física.
Por tanto, la medicina subestima la parte inmaterial de las personas y en nuestros días mucho menos toma en cuenta la realidad de que fuimos creados a imagen de Dios. La imagen de Dios en nosotros es lo que nos hace humanos y considerar que somos sus criaturas define quién tiene la última palabra sobre cómo debe vivirse la humanidad. Al no considerar esta verdad, la medicina tiene un sesgo tremendo y una brecha enorme que no puede cruzar. Y es que acá me parece muy pertinente hablar de desde un ejemplo que leí que también me pareció muy, muy valioso y sobre todo nos hace ver un cuadro muy real. Y es que muchas personas, lamentablemente por sus estudios y por su enfoque científico, han convertido la ciencia en un ídolo, tal y como puede ser un ídolo cualquier cosa que probablemente en algún momento nosotros hayamos hecho. Em, y cuando uno convierte algo en un ídolo, pues no deja ver la realidad de las cosas. Es como cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba allí arriba en el monte, ellos crean este becerro de oro como un ídolo, como un dios para ellos. Y pues a la larga ni los becerros ni el oro tienen la culpa. O sea, no sé si me hago entender a lo que estoy diciendo. Pues los becerros, ¿qué culpa tienen que lo hayan puesto como un símbolo de adoración y el oro pues tampoco lo tiene? Entonces ahí va el punto al que quiero llegar y es que la ciencia bien estudiada y la ciencia medida y balanceada con nuestra fe, con la creencia en Dios, por supuesto con el poder de Dios, pues no es el problema. El problema está en el corazón del hombre de qué quiere poner por encima de qué. Entonces, si ponemos la ciencia por encima de Dios o ponemos la ciencia y sacamos a Dios, pues nuestro corazón está completamente mal y somos nosotros los culpables de los que hacemos ese ídolo o esa dependencia de la ciencia. Aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 22 dice, aléjense de toda clase de mal, porque muchas veces las cosas que ponemos por encima no es lo malo. La ciencia no es el problema es cómo nosotros enfocamos la ciencia, cómo la tomamos. Y vuelvo al mismo ejemplo, por ejemplo, si hablamos de una persona que tiene cáncer o alguna enfermedad, si tú pones tus ojos solamente en ese tratamiento médico porque lo hizo, porque es científicamente comprobado, lo que quieras, pues yo creo que está el error y no estoy diciendo con esto que la ciencia no funcione, estoy diciendo que nuestro corazón es el que se equivoca al momento de poner en un primer lugar o en un segundo lugar algo. Entonces creo yo que nuestro primer lugar sí o sí como creyentes hijos de Dios es Dios, ese es el primer lugar. De ahí se desprende ese conocimiento hermoso que Dios le permite al ser humano tener, en el cual puede desarrollar tecnologías maravillosas que nos pueden funcionar, mas no es el fundamento de mi fe, no es lo que define lo que yo haga. Y vuelvo y pongo el ejemplo, si yo colocara mi fe en el tratamiento que yo en algunos años tuve, yo todos los años desde que fui diagnosticada tengo tratamientos, ya llevo 3 tratamientos distintos. Uno de ellos me causó 2 enfermedades más. Entonces, si yo hubiese puesto mi fe en ello, pues hubiera quedado muy mal, porque la ciencia, por eso lo decimos muchas veces, es una prueba y un error. Entonces, el único que no prueba y se equivoca es Dios. Ahí es donde tiene que estar nuestra confianza. Ahí es donde, y no tenemos por qué colocar a la ciencia en un puesto de controversia o no controversia, sino como de algo malo, no sé si me hago entender, como si ella misma tuviera la culpa, cuando en realidad es el corazón del hombre que hace que la ciencia se vea de esa manera. Cuando vemos estos ateos que exponen sus tesis usando la ciencia, pero colocando primero su corazón en donde dicen no creo en Dios. No sé si me estoy haciendo entender, pero si un científico que ama a Dios, que como hay muchos, porque no se trata de que el que estudie ciencia es un ateo, eso es un error completo. Hay muchísimos. En su gran mayoría puede que sea así, mas no es así. No es así, hay muchos que mantienen su fe y demuestran con la ciencia eso, pero si uno de estos hombres
por medio de la sabiduría de Dios, demuestra con la ciencia el poder de Dios, pues ahí se nota el corazón del hombre y de un buen hombre que hace la voluntad de Dios. Entonces, creo yo que sí hay que tener cuidado con con nuestro propio corazón, porque es que ahí es donde está el problema. Ahí Así es es. donde, Ahora bien, yo creo que para ir cerrando y queremos mostrar, bueno, cuál es nuestra conclusión frente a este tema, es muy importante partir de este hecho. Nosotros queremos responder a una pregunta que yo sé que de pronto muchos pueden estar colocando en su mente o sí, en su corazón. ¿Es parte de la voluntad de Dios que yo me enferme, que yo tenga una enfermedad terminal o una enfermedad terrible? Y yo parto de este hecho. Todas las enfermedades, todas, absolutamente todas las enfermedades mentales o cualquier patología físicas. física que usted tenga, son una respuesta a la caída del hombre. El diseño original de Dios no era este. Las consecuencias de que el hombre pecare, pues fue la muerte. Y no Nos solamente permite es, experimentar el dolor ujú, y el sufrimiento. y no solamente es la muerte física, sino también era la muerte Claro, eterna. Por claro, eso era importante que Cristo viniera total, y nos redimiera. claro. Sí, o sea, quiero que ustedes entiendan esto, porque muchas veces cuando estamos, no sé, en la posición de pronto tuya, podríamos colocar a Dios en ese banquillo de acusados y señalarlo y decirle, ¿por qué me colocaste esto? Es tu culpa. Y de hecho, muchos de estos científicos que, como bien tú decías, con un corazón muy subjetivo, con un criterio completamente subjetivo, utilizan todas las afirmaciones de sus investigaciones para, obviamente, manifestar la conclusión en su corazón de que Dios no existe, no tanto porque realmente lo crean, sino porque culpan a Dios pues de las circunstancias por las cuales ellos Exacto. están viviendo. Pero la realidad es esta, y es que Dios nunca tuvo la culpa. Entonces es importante entender que Dios nunca tuvo en su diseño original, o sea, basta con que usted vaya y lea cómo era la vida en el Edén, era una vida perfecta, el hombre no necesitaba siquiera decir que necesitaba para que Dios ya lo supiera y Exacto. obrara. Sí. Entonces, ¿por qué es importante definir esto? Porque a partir de allí, los hombres, a través de la historia de los siglos y de los avances científicos, han tratado de suplir muchas necesidades. Lógicamente, todas estas respuestas son insuficientes. Vuelvo y lo digo. ¿Qué quiero decir que son insuficientes? Que nosotros no podemos desligar la naturaleza espiritual de la realidad de todos los seres humanos. Y yo creo en esencia que cualquier persona que pase por lo que esté pasando, si coloca su esperanza en Cristo, encontrará no solamente esa respuesta, porque a veces creemos que los grandes milagros de Dios es que Él obre una sanidad física, como si la muerte nunca fuera a llegar. Exacto. Realmente el gran milagro es tener la gracia. Claro, porque el Señor sabe que pues nuestro paso por esta vida terrenal tiene un En tiempo cualquier muy momento, de limitado. cualquier manera, pues llega nuestro fin terrenal. Pero, ¿qué sucede con nuestra eternidad? Que si la comparamos, así nosotros vivamos 100 años, ¿sí? Pensemos en una vida larga, no es nada comparada con nuestra eternidad. Y yo cada vez que veo los milagros de Cristo, yo me apasiono porque él sentía la misericordia humana de lo que estaba pasando la persona y claro que había una manifestación Sí. poderosa y sobrenatural físicamente, pero el verdadero milagro era que si las personas que experimentaban el poder de Cristo colocaban su fe, iban a ser salvas. Entonces, si nosotros miramos a Lázaro, la resurrección de Lázaro, el gran milagro no fue que él resucitara, porque Lázaro resucitó. Y es verdad que todos se asombraron del poder sanador de Claro, Jesús, porque fue evidente. pero el verdadero milagro fue que él conoció a ese Cristo poderoso y cuando él cerró los ojos físicos en su vejez y murió como cualquier otra persona, ahí experimentó el milagro de la salvación. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros no podemos concluir solamente de que es pecaminoso que tú tomes un medicamento
o que vayas a un médico. De hecho, creemos que si Dios en su soberanía, porque Dios es soberano, Sí. y si Dios en su soberanía ha permitido que en el mundo, a través de los siglos, las ciencias humanas se desarrollen, es porque sabe que son una forma, un instrumento de llevar alivio y bendición a tu vida temporal. Así que, querido hermano, mire, nada en este mundo pasa sin que Dios lo permita. Dios es soberano Amén. de nuestra vida y de toda la creación. Y Amén. yo creo fielmente que si Dios ha permitido que la ciencia se desarrolle, no es para que coloquemos nuestra esperanza. Pero tampoco yo creo que sea sano que nosotros entonces en estos momentos perdamos de foco y creamos que todo lo que nos dicen desde las ciencias humanas, en su término humano, tratan aspectos humanos, mas no espirituales, tienen muchísimas limitaciones y ellos lo reconocen así. Creo que son complementarias. Dios puede hacer una obra, sí. Creo que Dios utiliza la ciencia médica para bendecir y llevar alivio a las personas. También Claro, lo creo. Sé que cuando tú estás enfermo y estás en un hospital y oras, tu oración, ¿cuál tiene que ser? Señor, colócale sabiduría de lo alto al médico para que pueda traer el alivio y la respuesta que estoy necesitando. Creo que si tú oras así, creo que Dios puede utilizar de instrumento a muchos hombres y mujeres que dedican su vida a ayudar a las personas. Pídele a total. Dios que te dé gracia, pero esto no quiere decir que esta sea la solución definitiva. Porque si bien hoy podemos experimentar una terrible enfermedad, una calamidad que sea casi que terminal, hoy todos tenemos nuestra esperanza, los que estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, en nuestra esperanza, que aún en esos momentos sabremos que si cerramos nuestros ojos físicos, tenemos la certeza y la fe de que cuando lo abramos, ya no habrá lloro, ya no habrá enfermedad, ya no habrá tristeza, ya no habrá maldad, porque esa es el resultado de nuestra fe en un Cristo que murió y nos abrió ese camino para poder entrar al reino de los cielos. No, y para quienes hemos estado cerca de, pues, de un profesional de la salud en donde nos ha llevado un proceso, yo sí bendigo la vida de mi doctor, él sabe que lo quiero mucho, yo lo bendigo y oro todos los días para que Dios lo llene de mucha sabiduría. No creo en que sea él, creo que es Dios mediante él que ha hecho cosas maravillosas porque ha sido Dios y Dios en todos estos años le ha demostrado a él incluso su realidad, o sea, que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios puede hacer cosas asombrosas, incluso que la ciencia dice en qué momento pudo pasar esto. Y yo sé que Dios se muestra de esa manera y hoy pues tengo la oportunidad de darle gracias a Dios por la vida de mi doctor y sé que muchos profesionales, científicos, hay muchos, muchos que aman al Señor y que por medio de sus conocimientos, de la ciencia, lo que estudian, de sus carreras, han podido demostrar y han podido reafirmar el poder y la grandeza de Dios. Así que pues esperamos que de alguna manera hayamos podido contestar esta pregunta, una pregunta muy compleja, no es sencilla, pero creo que quedó un punto claro en donde usted va a poder sentir tranquilidad y paz Yo quiero de que todas solamente, las cosas pues nos obran para bien y que Dios es quien guía nuestra vida. tú me hiciste una pregunta que me pareció muy interesante y es, ¿cómo podemos nosotros ver el desarrollo de los últimos tiempos, de los tiempos finales? Vemos ahorita lo que enseñamos hace un tiempo de la Agenda 2030, ¿cómo podemos ver el desarrollo mismo frente a la medicina? Pues yo creo, lógicamente, y ya lo dijimos en medio del programa, que hay muchos errores, hay muchas malas intenciones. Las ciencias humanas están llenas de personas que no creen en Dios y Pues que es que están llenas de corazones apartados de Dios, otros no, pero muchos sí. Y ahí es donde vamos nuevamente al corazón. Y acá es donde debemos tener la esperanza en que Cristo va a salvar a su iglesia de esa hora, de esos tiempos difíciles y también da el discernimiento. Y yo lo creo porque creo que
pueden muchas veces tomar posturas erradas en torno, no sé, a la lectura de un hecho exclusivo o aislado, pero nosotros no podemos generalizar. Como bien tú decías, y con esto se cierra, creo que todos los médicos que así no tengan de pronto la fe en Cristo, pero sé que hay muchos que sí la tienen, pero cuando hacen su juramento hipocrático, que se llama, creo que se llama así, el juramento que ellos hacen, este juramento, Sí, es sé su que ética. ellos luchan honestamente con los valores de la verdad y yo creo fielmente que Dios siempre va a guardar a su iglesia. Así Entonces es. es mi conclusión final. Así que pues yo creo que oremos. Sí, vamos a orar y bueno, esperamos que esto sea un poco de calma para muchos que de pronto tenían esta duda y puedan primero poner todo en manos de Dios, todo, que Dios es quien los va a guiar y los va a llevar a donde tienen que estar. Padre, damos gracias, Señor, por este momento, por este programa. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que enseñamos en el día de hoy para que tú lo reafirmes en nuestro corazón, para que nos hagas tener esa fe de que todo va a estar bien, de que cuando estamos contigo todo resulta y obra para bien, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que han entregado su vida a amarte y también a estudiar ciencia, a estudiar todas estas áreas en donde nos siguen mostrando tu realidad, tu poder, Señor. Yo te pido que sean muchos más los que puedan reafirmar esa fe mediante la ciencia, mediante la tecnología, mediante las cosas, el mismo conocimiento que tú das, Señor. Padre, ponemos en tus manos este programa. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo en todos nosotros, Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, les damos las gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Cheo y Vivi. Gracias por ser parte de nuestra familia. Si Dios permite, nos vemos muy pronto en otro programa con otra respuesta, con otro tema que yo sé que les va a encantar. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Chao.